oyen? Sí. Bueno, muy buenas tardes, presidente, y un saludo muy especial a todo el auditorio. Este es un tema bien difícil. Creo que las exposiciones de la mañana nos plantearon los problemas que hay en el sistema, pero sobre todo el optimismo sobre lo que eso significa. Yo he dividido mi intervención en 4 puntos. Los primeros, un análisis sobre el sistema y una defensa de lo que significó la Ley 100. El segundo, lo que hemos llamado los problemas estructurales, donde están los temas de financiación y donde están los temas de vigilancia y corrupción. Un tercer tema que se refiere a los temas de funcionamiento, que yo creo que hay que mirarlos detenidamente, el tema de infraestructura hospitalaria, el tema de los médicos y los especialistas, el tema de las condiciones del personal que está trabajando y el tema de cobertura en lo que se refiere a la población pobre, no afiliada y la ruralidad extensa y los lugares de atención. Y finalmente un último punto que se refiere a las herencias que recibe el próximo gobierno de este gobierno. Y quiero iniciar diciéndoles que la entrada en vigencia de la Ley 100, como lo mostraron estos panelistas esta mañana de hoy, fue fundamental para Colombia, porque antes de eso lo que teníamos era una cobertura que a duras penas llegaba al 30% y la mayoría de la gente tenía que recurrir a las camas de caridad. Con la llegada de la Ley 100, los colombianos empezaron a tener el derecho a la salud y a poder gozar de una atención y una cobertura real. Y las cifras son impresionantes, porque es que pasamos de un 30% a una afiliación de prácticamente el 100%, con una excepción de 2 millones de colombianos que hacen parte de la población pobre no afiliada, que si bien no están en uno de los 2 regímenes, ni subsidiado ni contributivo, ni en el especial, sí están con atención porque los entes territoriales cubren esos recursos. Pero yo creo que es muy importante también decir lo siguiente: el sistema que tiene la Ley 100 es un sistema que es interesante por lo siguiente. Usted puede escoger a la gente que le gusta el sistema público, pues puede ir a las EPS públicas, a las IPS públicas y tener el sistema público de salud. A la gente que le gusta el sistema privado, pues puede también ir a ese sistema privado. Y el sistema está basado en la competencia que tenemos que tener entre todos estos agentes. Y yo quiero un poco explicarle tal vez al público en general de qué se trata el sistema, porque el sistema funciona y es de la siguiente manera. Hay un usuario que se afilia a una EPS y esa EPS negocia con unos hospitales que son las IPS y a través de esos hospitales les presta el servicio. Y entonces hay un régimen contributivo donde la gente paga por estar en ese régimen y un régimen subsidiado donde el Estado paga y unos regímenes especiales que son el régimen del magisterio, de las Fuerzas Armadas y unos regímenes especiales que son, digamos, y funcionan con esas mismas IPS pero están por fuera. Y yo creo que es importante anotarlo porque dentro de ese contexto empieza uno a ver los elementos diferenciadores de nuestro sistema, porque tiene competencia. Porque las IPS tienen que competir entre ellas para proveer un buen servicio y ser contratadas por las EPS. Pero las EPS al mismo tiempo tienen que competir entre ellas para captar los usuarios y poder permitir que tengan más usuarios y poder crecer como empresas. Entonces, este es un sistema que tiene unos elementos que lo hacen muy valiosos y yo creo que el sistema funciona, el sistema es bueno. Lo que tenemos es que, digamos, calibrar ciertos aspectos. Y me quiero referir a esos. Primero, en el tema financiero, hay una pregunta central, presidente, que yo creo que todos nos hacemos y es si el sistema cierra. Si los recursos que le estamos inyectando a este sistema son suficientes para los servicios que está cubriendo. Y es una pregunta que se ha vuelto muy difícil de contestar. No solamente porque no es claro cuánto al final termina usando el sistema, que se dice más o menos es alrededor del 7.2 del PIB, sino porque vía judicial hemos ido creciendo los servicios. Entonces, anticipadamente casi que no podemos saber qué es lo que se está gastando ni en qué se está gastando y no hay unas cuentas claras. Entonces, la pregunta sobre si el sistema cierra o no es una pregunta que yo creo que sigue abierta. Y decía, presidente, en la intervención el doctor Gabriel de Sura, que no ha repartido ni un solo peso de utilidades. Y entonces uno se pregunta si las EPS realmente son viables financieramente como un negocio particular y no como un servicio social de grandes empresas como el Grupo Sura. Y yo creo que esa es un tema que tenemos que pensar muy seriamente. Pero lo segundo, y que yo creo que es el tema central de este debate, es el flujo del dinero. Porque entonces las IPS, que dicen hoy que les tienen una deuda de 7.3 billones, de los cuales 2.9 billones pertenecen al régimen, a las EPS del régimen contributivo,
2.8 le pertenecen a las del subsidiado, y además de eso hay unas deudas que le debe el FOSIGA que calculan en 750.000 millones de pesos, y un 17% de la deuda de esos 7.3 billones que es de unos particulares o de otros sistemas especiales que no les han pagado. Pero la cifra es alarmante, porque cuando ustedes piensan que a las IPS, que son los hospitales, las clínicas, les deben 7.3 billones de pesos, lo que estamos diciendo es que estas IPS están prestando un servicio sin tener recursos. Entonces empiezan los problemas, y es que no tienen los materiales, no tienen dinero para traer las nuevas tecnologías, no hay con qué pagarle a las enfermeras, no hay con qué pagarle a los médicos, y empiezan a generar, digamos, ineficiencias dentro de todo el sistema que terminaron en una cosa muy complicada, y es que como la IPS le presenta la factura a la EPS para que le pague los servicios que le prestó a la persona, y la EPS le dice, yo le gloso, no me parece esto y esto y esto, y la cartera vencida de más de 365 días ha ido creciendo, pues entonces las IPS empezaron a recargar los costos. Como ya se sabía que no les iban a pagar o que las iban a obligar, como el ministerio lo ha permitido, vender esa cartera con 20% de pérdidas, las IPS empezaron a incrementar y a incrementar los costos de los servicios. Y entonces, por ejemplo, hay casos donde una IPS simplemente hace todo tipo de exámenes para poder sobrecargarse y para que al final, cuando le entre algo, recuperar el daño financiero que le hicieron. Ese problema de flujo tiene que solucionarse, y yo creo que ahí hay un tema central. Y es que las IPS dicen que les deben 7.3 billones. El gobierno dice que no, que ellos ya les pagaron 4 billones. Las EPS por su parte dicen, nosotros no hemos podido pagar porque el gobierno no nos ha pagado a nosotros el régimen subsidiado que nosotros hemos tenido que ir pagando. Y tampoco nos ha pagado lo que nos debe del no POS que nosotros hemos financiado. Entonces el sistema no termina por andar, porque las EPS no le pagan a las clínicas porque dicen que no les han pagado y el gobierno dice que ya les pagó. Y por eso que creo que la iniciativa que tiene el presidente Uribe la tenemos que respaldar, y es que necesitamos unos tribunales de arbitramiento que se sienten y esclarezcan las cuentas del sistema, que podamos saber con precisión cuánto se le debe a quién y se le pague efectivamente para que el sistema pueda volver a sentir el flujo del capital le permita desentrabar todo el sistema que hoy está colapsado por la falta de flujo. Pero creo además que tenemos que seguir pensando en lo siguiente. Esas deudas también hay que pensarlas en lo que ha ocurrido con Saludcop y con Café Salud, porque no es aceptable, senador Faruk, que la actitud que tomó el gobierno cuando tomó control de Saludcop fue no pagarle las deudas a las IPS. Y esa es una realidad que es muy complicada, porque lo que se prevé dentro del sistema y el gran miedo es que las deudas que hoy tiene Café Salud con todo el sistema vayan a terminar siendo no pagadas, porque pareciera que el gobierno le está jugando a la caducidad de las deudas a los 5 años. Y yo creo que ahí tenemos, presidente, un tema que hay que pensar, y es que cuando la deuda es del Estado no debiera caducar. Yo creo que es muy complicado que el gobierno ha mantenido embolatada la plata buscando que las deudas no se tengan que pagar, porque a los 5 años caduca y usted ya no la tiene que pagar. Y cuando usted tiene una deuda de 2.4 billones de pesos, imagínese el negocio tan bueno que es esperar 5 años y después ya no la va a tener que pagar. Yo creo que en ese tema tenemos que ser muy francos. Sí a que tengamos unos arbitramentos que fiscalicen y aclaren las cuentas, pero al mismo tiempo no permitir a los deudones esconderse detrás de la figura de la caducidad para quitarle la plata a las IPS. Porque yo, oyendo al doctor Gabriel, digo, sí, el negocio de las EPS es muy difícil, pero hoy realmente el peso del fracaso del flujo del sistema lo asumieron las clínicas y los hospitales. Las clínicas y los hospitales asumieron todo el riesgo del sistema, y por eso no podemos hablar de que el sistema de Colombia sea un aseguramiento, presidente, porque si hubiera aseguramiento, el riesgo lo hubiera terminado asumiendo el asegurador, y aquí lo que lo está asumiendo es el prestador del servicio dentro de las IPS. Entonces, en ese sentido, como lo que tenemos son unas EPS que son más bien un negociador de los precios dentro del sistema y un velador para que, digamos, las IPS no se excedan
en cobrar un montón de cosas y a negociar buenos precios para mantener, digamos, la agilidad del sistema, sí tenemos que defender a las IPS en el sentido de que no podemos dejar, presidente, que la gran falla del sistema, que hoy le puede costar más de 7 billones de pesos a este país, vaya a ser castigada en contra de los prestadores de salud, porque eso destruye las posibilidades de que este sistema funcione bien. Y en ese mismo sentido yo creo que hay un tema fundamental en el sistema de salud y es la ausencia de crédito. Hoy nadie le quiere prestar ni a una EPS ni a una IPS y a veces el gobierno logra que les presten. Pero hablaba, yo no sé si está por aquí el doctor Mauricio de la Clínica Cardiovascular de Medellín y me decía esta mañana, yo saqué el crédito y ya el próximo año me toca empezar a pagar capital y yo no tengo cómo pagarlo porque a mí me deben 110.000 millones y no he logrado que me desembolsen un peso. Yo no quiero que me presten más plata, yo quiero que me paguen. Y yo creo que ahí tenemos que entender que la parte del crédito tiene que también asumirla las EPS. Nadie le quiere prestar plata al sistema y yo creo que nosotros tenemos que decir que el Estado colombiano debe poner una garantía de siquiera 1 billón de pesos que facilite la irrigación de todo el sistema para que podamos hacer efectivo el pago, presidente. Que las EPS que hoy no tienen la solvencia, porque lo estábamos viendo con las cifras que daba el doctor Gabriel de Sura, no pueden salir a pagar todas las deudas. Y esa es la mejor, imagínense de ahí para abajo. Que lo hagan a través del crédito, endeudando las EPS con una garantía del gobierno para que efectivamente esos recursos puedan entrar al sistema y se les entreguen a esas EPS para que paguen las deudas con ese único propósito, porque hay que solucionar el problema de las deudas. Y en ese mismo sentido yo quiero decirles esto, hay que hacer algo sobre el tema del crecimiento del sistema a través de la incidencia judicial. Ustedes leyeron la noticia de que en Colombia se presenta una tutela para el tema de salud cada 3.5 minutos. Y entonces uno dice, qué escándalo. Pero no, doctora Alicia, le cuento una cosa. Hay una tutela por cada 1 millón de consultas que presta el servicio. El servicio hoy está prestando, el servicio de salud está prestando 450.000 consultas diarias. El sistema está prestando 1 millón de cualquier servicio de salud, 1 millón de servicios de salud al día, concejal. Entonces este es un sistema que está funcionando, que está dándole a los ciudadanos cosas, pero necesitamos que las IPS, los hospitales y las clínicas reciban el pago por los servicios que están dando para que la calidad del servicio no se nos desmorone como está pasando actualmente. Y eso también tiene que ver con que tenemos que evitar que a través de fallos judiciales se amplíe cada vez más el servicio. Ustedes leyeron todos, por supuesto, en los periódicos los grandes escándalos de corrupción sobre personas inventándose enfermedades, excediendo las peticiones cada vez más y las posibilidades del sistema, pidiendo vía tutela una cantidad de cosas que no corresponden. Nosotros, yo creo, presidente, que vamos a necesitar una reforma constitucional que limite el alcance del sistema judicial frente al tema de salud. Claro que este gobierno convirtió la salud en un derecho fundamental y eso lo hace muy difícil en términos de las exclusiones, porque uno no puede decir que uno puede tener un sistema de salud que pague todo, que todo lo cubra y que los últimos tratamientos, aunque no estén probados, se los tiene que pagar, porque eso revienta las finanzas del sistema. Necesitamos unos límites y esos límites tienen que respetarse y no pueden ser derogados a través de fallos judiciales cada cierto tiempo, porque entonces no hay ninguna posibilidad de responder esa pregunta que nos hacíamos al principio de si el sistema está financiado y cierra financieramente. Yo creo que en eso vamos a tener que trabajar también. Y por supuesto yo creo que ahí hay un tema fundamental y es que tenemos que buscar aumentar el gasto de bolsillo. Buscar que los ciudadanos que tienen recursos efectivamente se afilien a medicinas prepagadas, a planes complementarios, porque como lo mostraban en esta mañana en las presentaciones, cuando la gente tiene otro sistema, el POS deja de recibir tanta presión y entonces puede dar algún tipo de respiro para que ese régimen subsidiado, que no tiene alternativas, realmente quede financiado. Y yo creo que para eso no solamente necesitamos los incentivos tributarios que hoy existen, como deducciones del impuesto de renta, sino que necesitamos casi que buscar mecanismos obligatorios para el sector contributivo. Mi concejal, porque si la gente tiene recursos, yo sí creo que debe buscar una cobertura adicional y ayudarnos a que el sistema obligatorio de salud tenga los recursos para atender al resto de la población que no está formalizada, que no tiene empleo formal, que es la mayoría de la población colombiana y que por lo tanto yo creo que en un acto de solidaridad sí podemos pensar
que los planes complementarios de salud deben ser obligatorios para todos los que tienen empleo formal en el país, que son finalmente los privilegiados en este país. Y eso nos lleva al segundo tema, que es el de corrupción y el de vigilancia. Para nadie es un secreto que la Superintendencia de Salud fracasó. El número de quejas y reclamos que presentan los usuarios es absolutamente desbordado y la ineficiencia de la superintendencia está probada. Yo creo que nosotros tenemos que definitivamente buscar un nuevo ente de vigilancia. Y un ente de vigilancia que no solamente pueda medir las condiciones que queremos que tengan nuestras EPS, que en ese sentido creo que la propuesta del presidente de buscar que la superintendencia financiera sea el ente que vigila y que mire que las EPS realmente cumplen con los patrimonios, con las posibilidades de prestar efectivamente un buen servicio, sino que tenemos que buscar, presidente, una vigilancia sobre los recursos. Porque el gran problema del sistema de salud, y en eso sí yo me aparto del doctor Gabriel, es la corrupción. Es la corrupción en 1000 sentidos. Es la corrupción del usuario, que pretende que le hagan cosas que no corresponden. Es la corrupción de la IPS del hospital, que en vista de las angustias en las que están porque no tienen plata, generan sobrecostos, o porque quieren obtener más recursos, generan sobrecostos. Es la corrupción de las EPS, que glosan las facturas sin siquiera haber visto o revisado realmente lo que les están cobrando para tener el dinero y hacer un negocio financiero con ese dinero. Es la corrupción de la politiquería. Y yo le quiero contar a este auditorio una anécdota. Yo estuve en el municipio del Líbano, donde el doctor Jaramillo había sido ministro de Salud, y le regaló a ese municipio un hospital hermosísimo. Y le dije yo a la gente del Líbano, presidente, ¿y qué tal es el servicio aquí en este municipio? Y me dijeron, senadora, para decirle, hay más de 200 empleados. Y dije, pero qué maravilla, ¿cómo será pues este hospital con 200 empleados para este municipio? Y me dicen, un solo médico. Entonces dije, ¿y los otros? Amigos del alcalde a los que había que nombrar porque le habían ayudado. Y lo mismo sucede con el hospital, por ejemplo, Federico Lleras en la ciudad de Ibagué. Hablando con el interventor le preguntaba yo, bueno, pero este hospital, que está entre los 3 hospitales más grandes de Colombia, con mayor portafolio de servicios, ¿cómo se puede quebrar? Entonces me dijo, no le han pagado las EPS. Y yo le dije, bueno, pero no se puede que le paguen. Y me dijo, pero es que lo grave no fue eso. El hospital llegó a tener más de 1000 supernumerarios nombrados por los gobernadores para agradecer favores políticos. Pero si los gobernadores no solamente y los alcaldes no estuvieran utilizando la salud para eso, hay que hablar de los carteles que ha tenido la salud. El cartel de la hemofilia, el cartel de la salud en Bogotá, donde utilizaban los recursos de la salud para comprar champaña y caviar que se repartían a ellos y que se llevaban para su casa. Estamos hablando de los problemas grandes donde las empresas más o menos se colaboran unas con otras para prestar un servicio, cobrarlo en el triple y hacer plata para el hospital por debajo de la mesa y para la EPS también por debajo de la mesa. El presidente lo estaba mencionando con las notas créditos, también ha habido un problema de corrupción gigantesco. Entonces nosotros necesitamos realmente poder vigilar los recursos de la salud. Y eso tiene una sola respuesta, que es la transparencia. Es que podamos ver en tiempo real cuánto se está pagando, que usted, cuando es un usuario, pueda ir y mirar, que usted fue en el hospital, que le hicieron este examen, que le hicieron este otro examen, cuánto vale, cuánto pagó su aseguradora, su EPS por ese servicio, cuánto está pagando, y la posibilidad de que todos nos volvamos fiscalizadores del sistema. Pero esto nos lleva también a la necesidad, presidente, de la reforma de los organismos de control del Estado, porque nosotros no podemos seguir teniendo ni una procuraduría, ni una contraloría que eligen los políticos para ir a cuidar lo que los propios políticos después se están robando. Nosotros necesitamos unos órganos de control autónomos e independientes, capaces de fiscalizar los recursos con la veeduría ciudadana, para que los ciudadanos puedan hacer las denuncias y haya efectivamente autoridades capaces de responder a las denuncias que se están haciendo. Y eso nos lleva también a un tema muy importante, y es que el sistema de información no puede limitarse simplemente a esos costos y a la manera y a los contratos que hay entre las EPS y las IPS para que uno pueda hacer visible lo que hoy es invisible. ¿Cuánto está costando cada tratamiento? ¿Qué es lo que estamos pagando y en qué se están yendo los recursos? Necesitamos también que eso permita una movilidad de los pacientes, porque no es aceptable que la gente que tiene una prepagada, una EPS, que está en un territorio solamente pueda ser atendida cuando es por urgencias en otra parte de Colombia.
necesitamos que esa información que circule nos permita la creación de redes integradas de servicio, para que el ciudadano, independientemente de dónde esté, pueda contar con una red que está en donde él está y que le permite no solamente ir, sino buscar aquello que se acopla más a las necesidades, que si usted tiene una enfermedad determinada, pues puede ir donde están realmente los especialistas de ese servicio. Esas redes de servicio entonces tienen que tener una cobertura, en mi opinión, nacional, aunque podríamos pensar también en que las EPS tengan una cobertura regional, pero sin disminuir la competencia. Y yo no sé, presidente, si cuando uno habla de 20 EPS divididas en 3 o 4 zonas del país, terminemos generando unos monopolios parecidos a lo que se hizo en la telefonía celular, que realmente no hubo competencia al principio porque como se repartieron el país, pues cada quien simplemente tenía su tajada y no hubo oportunidad de competencia. Y yo ahí tengo mis dudas sobre ese tema. También yo sobre si debemos tener una línea de precios, eso de que se habla de que podamos saber los límites de lo que vale un procedimiento abajo, para evitar que las clínicas de garaje pues terminen diciendo que venden más barato y entonces las EPS, por ahorrar plata, contratan con las clínicas que prestan servicios más baratos en desmedro de la calidad. Entonces yo creo que sí debemos tener una línea base flexibilizada, porque claro, hay avances en la tecnología y de un día para otro puede entrar una nueva tecnología que abarata los costos. Entonces yo creo que eso tiene que estar una línea base, pero flexibilizada para que podamos tener la oportunidad de ir incorporando las rebajas de eficiencia que pueda dar la tecnología de manera rápida. Y también creo que en el tema de los medicamentos hay que seguir una política de control de medicamentos, porque no podemos seguir aceptando que los medicamentos se le vuelvan muchísimo más caros a Colombia. Y claro que hay una dificultad, porque las grandes farmacéuticas lo que hacen es segmentar los mercados, poner unos precios en unos sitios, otros precios en otros sitios, y ustedes vieron lo terrible que fue para el ministro tratar de controlar a las farmacéuticas norteamericanas para que los precios de los medicamentos que nos estaban vendiendo en Colombia no fueran tan exagerados como los que estábamos teniendo. Pero tenemos que seguir en eso, y yo creo que esto debe ser un tema que hay que manejar en colectivo con los otros gobiernos latinoamericanos. Los gobiernos latinoamericanos deben juntarse y evitar la explotación de las grandes farmacéuticas de los mercados pobres, no solamente el latinoamericano, sino el africano, donde nos cobran más de lo que cobran en los mercados desarrollados por los mismos medicamentos. Entonces sí tenemos que buscar, digamos, una integración de las naciones para poder controlar esos precios. Y finalmente, hay un tema, y es que si una EPS es buena, toda la gente se quiere ir para ese EPS. Pero las EPS hoy en realidad nos tienen secuestrados burocráticamente. Yo no sé si alguno de ustedes ha intentado salirse de la EPS o pasarse a otra. Es absolutamente imposible. Son tantos los trámites y las trabas y las dificultades que uno termina por quedarse en la que está. A la que entró, ahí se va a morir porque no hay ninguna posibilidad de cambiarse. Yo creo que para que haya real competencia entre las EPS, sí necesitamos, doctor Carlos Holmes, flexibilizar y garantizar que usted con un clic se puede cambiar de EPS. Porque finalmente su paquete de lo que usted es, de lo que sus enfermedades, debe poderse mover fácilmente a través de ese sistema de información y la unificación de la hoja de vida, como decía el presidente, o de la historia clínica, para que usted simplemente pasándose de una a otra no pierda absolutamente nada, todo quede exactamente igual, pero usted pueda premiar con su afiliación a las EPS que prestan un buen servicio y castigar a aquellas que están portándose mal. Y eso nos lleva, digamos, a pensar sobre todo el tema de la integración vertical, porque si se permite la integración vertical, aunque sea del 30%, es absolutamente necesario que los colombianos nos podamos cambiar de EPS, porque si la atención primaria que le da su EPS es mala, si usted en la primera atención que necesita es mala, usted necesita poderse cambiar y no quedar sepultado en una EPS que no le da servicio. Entonces yo creo que en eso sí tenemos que ser muy ágiles, flexibilización total de la manera como uno se cambia de EPS para que pueda haber real competencia entre los colombianos. Nos llega al segundo problema, los problemas de funcionamiento. El primero de los cuales es la infraestructura. Colombia tiene 1.4 por cada 1000 habitantes, lo que nos sitúa por debajo de Ecuador, que tiene 1.6, y por debajo de México, que tiene 1.5 camas para atención.
Colombia necesita construir infraestructura hospitalaria porque nos hemos quedado rezagados en eso. Veíamos las curvas esta mañana y yo creo, presidente, que eso tiene una solución que fue exactamente el mismo incentivo tributario que usted utilizó para los hoteles en Colombia. Es perdonar el impuesto de renta durante los primeros 10 años con unas gradaciones para que se construyan los hospitales en el país, porque lo que necesitamos son hospitales de primera línea, hospitales en todas las regiones del país, y podríamos buscar que los incentivos vayan mejorando en la medida en que se refieran a territorios más apartados y haya menos incentivos para aquellos lugares donde está ya, digamos, la oferta hospitalaria un poco más completa. Pero yo creo que a través de los incentivos tributarios fuertes, agresivos, podemos transformar toda la infraestructura hospitalaria. El resultado de los hoteles habla por sí solo. El resultado del crecimiento del sector hotelero en Colombia fue fundamentalmente debido a esos incentivos tributarios que todavía les queda un año, presidente, este año para terminar esas inversiones. Si hacemos lo mismo en materia de salud, podemos ahí sí generar todo ese turismo de salud que queremos y podemos pensar en Colombia como un lugar de retiro de tantos pensionados del mundo, llenos de dinero, que se quieren ir a un clima más agradable, pero que necesitan como primera necesidad un servicio de salud eficiente, de primerísima calidad, que les garantice sus vidas. Entonces yo creo que con esos incentivos no solamente vamos a construir la infraestructura, sino que podemos potencializar muchísimos negocios en torno a la salud, trayendo capital extranjero hacia nuestro país. Nos lleva al segundo tema, los médicos y los especialistas. Yo difiero de la idea de que uno pueda, como sugerían, perdonar todas las matrículas, porque si le decimos a las universidades privadas que no cobren por la formación de especialistas, lo que vamos a terminar haciendo es cerrando los poquitos cupos de especialistas que hay. Lo que nosotros debemos hacer, creo, es buscar unos mecanismos mediante los cuales no solamente haya créditos del ICETEX, sino que haya una posibilidad de que los propios hospitales vayan contratando a las personas y paguen ellos esas formaciones. Muchos hospitales pueden ir cogiendo sus especialistas, digamos, como parte del salario después de un contrato de permanencia, como un contrato de permanencia en el hospital, usted le va pagando parte de la especialización, que no tiene que ser solo en Colombia, que puede ser en el exterior. Y yo creo que en esto también tenemos que ser muy proactivos, aprovechar la llegada de tantos médicos que están llegando de Venezuela. No se trata de que homologuemos todos los títulos, pero sí ahí hay una potencialidad de que busquemos un personal médico de gran calidad que puede llegar a suplir los vacíos que tenemos en formación médica. En el tema de especialistas, yo también creo que Colombia va a tener que promover que haya becas y que haya incentivos para aquellas personas que hagan su formación en especialistas. Que los cupos de especialistas no son suficientes en Colombia. Bueno, busquemos entonces la formación de nuestros especialistas en las universidades extranjeras. Que si los estudiantes son buenos, muchas de ellas son capaces de otorgarle becas si generamos la plataforma para acoger a esos buenos estudiantes y ayudarles a ingresar a las universidades extranjeras con el compromiso de que vuelvan a Colombia. El tema de la contratación, los salarios y las condiciones laborales de los médicos y las enfermeras, ese es un tema de enorme preocupación y tiene que ver con esto, mis queridos amigos, y es cuando una IPS, un hospital, se enfrenta a una EPS que va a contratar sus servicios, tiene un enorme problema, y es o uno logra que lo contraten o se quiebra porque no va a tener pacientes. Entonces hay una desproporción entre el poder que tiene la EPS para negociar los servicios frente a esos médicos y ese hospital que casi que le toca aceptar lo que le ofrezcan porque si no se queda por fuera de la posibilidad de prestar el servicio. ¿Qué hay que hacer para eso? Una de las cosas es establecer los pisos para que no tengamos el problema de que les paguen menos de lo que va a valer y entonces los hospitales arranquen funcionando a pérdida. Pero además de eso, lo que necesitamos es volver a reivindicar la profesión médica y eso significa que necesitamos buscar mecanismos para que las negociaciones de los hospitales puedan hacerse a través de esas redes, porque si la red ya existe y la red está conformada por muchas IPS y muchas clínicas y muchos hospitales, pues esa red va a tener muchísimo más poder para negociar con las EPS. Lo que necesitamos es equilibrar los poderes que hoy están bastante desequilibrados y evitar entonces que esas negociaciones se hagan en desmedro de los derechos de quienes son
los operadores de la salud, los médicos, las enfermeras, el personal de apoyo, que hoy es el que resiente, digamos, todas las negociaciones débiles que pueden hacer los hospitales. Yo creo que en eso no solamente el piso, sino la negociación a través de las redes ya constituidas. Nos lleva al tema de la cobertura. Colombia tiene que hacer un esfuerzo para identificar esos 2 millones de pobres que todavía no están afiliados para poderlos afiliar. Esos 2 millones de pobres que no se sabe bien dónde están, esa población pobre que hoy atienden los entes territoriales, vamos a tener que ubicarlos, presidente, en un esfuerzo final para que todo el mundo quede integrado en el sistema. Y eso nos lleva a un tema central, que es la depuración del CISBEN. El CISBEN necesitamos meterlo en ese sistema de información, presidente, con un cruce con la registraduría para que nos diga si esa cédula corresponde realmente con esa persona y con las notarías que deben tener la obligación de subir todas las partidas de defunción para que esas personas muertas no sigan manteniéndose en el CISBEN, porque por ejemplo hay noticias de que 300.000 personas del CISBEN están ya muertas y siguen sin embargo generándole costos al sistema como parte de la corrupción que tenemos. Entonces yo creo que en esos sistemas de información vamos a tener que integrar esa información, tanto de quienes tienen cédula y de las personas como para saber si existen y dónde están, y la otra para que los notarios tengan la obligación de sistematizar todas las partidas de defunción y no tengamos muertos del sistema. Y al mismo tiempo va a haber que hacer un esfuerzo muy grande para identificar dónde están los baches del CISBEN, porque para todos es claro que los políticos han utilizado el CISBEN como un mecanismo de favores políticos también. Entonces, cualquier líder amigo que tienen, pero ¿para qué va a pagar usted salud? Venga, yo lo meto en el CISBEN. Necesitamos buscar mecanismos para que la gente pueda hacer contribuciones, aunque sea tema de salud. Así, presidente, como hay pensiones de menos de salario mínimo, necesitaríamos permitirle a la gente unos planes complementarios muy baratos para personas que tienen menos de un salario mínimo para que puedan contribuir y puedan obtener beneficios adicionales o sistemas adicionales a los que les cobija el POS a través de ese pago pequeño que viene a nutrir las arcas del sistema de salud. Yo creo que en eso también podríamos trabajar. El tema de la ruralidad. Zonas apartadas del país que hoy no tienen ningún servicio. Nosotros necesitamos llegar a esa ruralidad y eso se puede hacer muy fácilmente a través de la telemedicina. Colombia tiene que hacer un esfuerzo en la formación del personal de enfermería que está en los puestos de salud de todos los pueblos de Colombia, de los médicos, para que puedan llevar un protocolo muy claro de qué es lo que hay que hacer con una determinada enfermedad y realmente diagnosticar sin necesidad de transportar la persona a la ciudad capital para decidir que realmente no tenía nada grave. Nosotros necesitamos utilizar la telemedicina, la posibilidad de que el experto se conecte con el puesto de salud de los pueblos y le pueda decir si esto es grave, esto no es grave, y podamos realmente resolver la mayoría de esas urgencias en el propio municipio con el especialista a través de internet, a través del celular, a través de la presencia virtual y solamente lo que es realmente necesario tenga que transportarse hacia las ciudades capitales. Eso pues tenemos que buscarlo y yo creo que lo podremos hacer a través de la telemedicina. Y nos lleva al tercer tema, y esto lo estoy haciendo rápido porque creo que ya estoy a punto de que se me acabe el tiempo, que no lo veo, ya se acabó, que son las herencias de este gobierno. La ley estatutaria que creó el derecho fundamental de la salud, pues es un gran titular, pero realmente el desarrollo de un derecho fundamental como el de la salud está todo por hacerse. La ley estatutaria tiene 10 principios que son todos de muy buena voluntad, pero de muy difícil ejecución. Y en esto tenemos que ser muy claros, porque muchas de esas cosas son el deber ser del sistema, pero no es claro cómo vamos a lograr que esas cosas sucedan. Y hay cosas que me parece que son muy difíciles de pensar, como el ADRES, porque es que la tentación de 44 billones juntos para un país con tanta politiquería puede ser una tentación demasiado grande y podemos terminar teniendo un enorme desfalco de la salud, ya no porque esté descentralizada, sino porque esté centralizada. Diciéndole al doctor Juan Carlos que yo entiendo muy bien la preocupación en torno a las EPS, manipulando a las IPS, pero lo que hay que buscar, en mi opinión, es cómo fortalecemos las IPS para que esas negociaciones sean más justas y para que los pagos sean realmente oportunos. Y eso nos lleva también al tema de las exclusiones, que es uno de los temas más sensibles del sistema de salud.
Un sistema de salud que pueda cerrar financieramente tiene que saber qué va a cubrir y no puede cubrirlo todo. Y eso nos lleva a pensar qué es lo que no va a quedar cubierto dentro del sistema obligatorio. Porque si lo vamos a cubrir todo, pues entonces los dineros no nos van a alcanzar. Esa discusión que decía el doctor Gabriel debe darla la sociedad colombiana, yo creo que tenemos que adelantarla y pronto, porque tiene que haber unos límites y esos límites podrían cubrirse con los planes complementarios. Es decir, que si usted teme que le vaya a dar esa enfermedad, pues pueda buscar un plan complementario que atienda esas exclusiones que hoy tiene el sistema. Y como decía, que los jueces no vuelvan a romper las exclusiones porque eso hace inviable fiscalmente el sistema. Y termino con lo siguiente. Yo sí creo que nosotros vamos a tener que cumplir esa promesa que hizo este gobierno de que un porcentaje del IVA va a llegar directamente al sistema. Nosotros necesitamos que los recursos lleguen y lleguen oportunamente, porque gran parte del problema del flujo se debe a que este gobierno no está desembolsando en los momentos que se requiere. Y entonces todo el tiempo dilatan el pago de las obligaciones y terminan dilatando también el pago de las EPS a los hospitales y los hospitales rompiendo la calidad que le prestamos a los usuarios. De manera que yo concluiría, necesitamos mucha más transparencia a través de una superintendencia que vigile las IPS, a través de órganos de control independientes, a través de un sistema de información que permita absoluta trazabilidad de los pagos y de los costos. Necesitamos inversión en infraestructura a través de incentivos tributarios, necesitamos telemedicina para la ruralidad y necesitamos finalmente que los colombianos entiendan que cuando se hacen favores políticos con la salud, nos estamos robando la plata de la salud de los otros. La salud debe ser sagrada y debe ser tratada como uno de los bienes más importantes para la sociedad colombiana y por eso vamos a hacerle la invitación a todos los políticos de este país, como a todos los ciudadanos, de que la plata de la salud se destine única y exclusivamente para los servicios de salud del pueblo. Gracias.